Muy buenas noches, iniciamos una nueva edición de Suma Electoral, el programa de la televisión pública que le propone ejercitar la memoria y el análisis para fortalecer la democracia. Hacemos esta nueva edición de Suma Electoral ya inmersos de lleno en la disputa por ganar esta segunda ronda, con algunas estrategias de campaña que parecen dirigidas a polarizar aún más a los ciudadanos y declaraciones que apuntan incluso a poner en duda la transparencia y la seguridad del sufragio en Costa Rica. Hoy vamos a hablar de estas estrategias, vamos a analizar lo que ha pasado en política esta semana y también el fenómeno de alianzas y adhesiones a cada uno de los candidatos. Vamos de una vez a la información, así que antes le doy la bienvenida al resto de mis compañeros en esta aventura periodística. Buenas noches. Vilma Ibarra, directora de Hablando Claro en Radio Colombia. Bienvenido a nuestro analista también y especialista en comunicación política, Gustavo Araya. El periodista Álvaro Murillo está hoy ausente, con permiso, y se reincorporará la próxima semana. Buenas noches, colegas. Hola Ernesto, buenos días, buenas noches, perdón. Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos. Si se me permite la informalidad, nosotros aprovechamos para saludar de cumpleaños a nuestro director Ernesto Rivera, porque estuvo de manteles largos el fin de semana y eso alcanza para muchos días más de celebración. Mucha salud y un gran año en este 2022 para Ernesto. Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. Igual que arrancó la primera ronda de manera casi que podríamos decir tardía, por ahí de finales del mes de noviembre, principios de diciembre, podríamos decir que esta segunda ronda electoral arrancó esta semana, ya con las artillerías de estrategia puestas en funcionamiento. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que disfruten este programa donde vamos a analizar este tema y otros más. Precisamente la manera de acomodar esas artillerías, en parte creo que se va a orientar por lo que pasó en la primera ronda. Cómo se votó en cada cantón durante la primera ronda y qué mensaje nos puede ofrecer ese análisis para comprender lo que podría ocurrir en la segunda ronda. Estamos en un escenario en el que los votantes se dividen en antisistemas y prosistema. Un análisis del estadístico en marketing Alexander Frank lo analizó. Vamos a verlo. Un sinnúmero de herramientas novedosas que permiten ir desgranando los diferentes temas en los que se abre el abanico de una campaña electoral, nos van permitiendo entender lo que va sucediendo respecto de las intenciones y de las decisiones que los votantes adoptamos en el territorio nacional de cara a una decisión tan significativa como la escogencia de nuestros próximos dirigentes. Me complace mucho saludar aquí en nuestro estudio a Alexander Frank, que es estadístico con especialidad en marketing y que se abocó a detallar cómo votamos en esta primera ronda y a extraer a partir de cruces con datos del índice social, de progreso social cantonal, la intención y la decisión de los votantes. Alexander, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por invitarme, más bien, un placer. No, a nosotros nos encanta poder mostrar algunas de estas posibilidades que creativamente los profesionales están realizando con pasión, porque como es el caso suyo, lo hace por pura pasión, por pura compromiso también con la democracia y con las herramientas que tiene usted a disposición. Yo quisiera que fuéramos viendo los gráficos para que las personas puedan tener claro de qué se trata el estudio y qué es lo que esto nos va a reflejar como resultado del cruce de datos que usted hizo. Alexander, si puede explicarnos el cuadro número 1, perfecto.
Por supuesto, tal vez lo primero a decir acá, bueno, como mencionaban ustedes, yo soy estadístico dedicado al tema mercadeo, y en mercadeo tratamos de usar dos herramientas, dos formas de entender. En el caso de mercadeo, pues el consumidor, en este caso podríamos hablar del votante. Las dos herramientas se refieren a segmentar esa población. No todos los votantes son iguales, como ustedes mencionaban ahora, y los datos nos permiten entender esas diferencias entre posibles grupos, ¿verdad? Esa es la primera herramienta que utilizamos, y la segunda también es bastante intuitiva, fácil de entender, es cómo tomamos decisiones, en qué orden, cuáles son los factores que consideramos para tomar una decisión, y que los datos aquí en este caso, como vamos a ver en las siguientes gráficas también, nos hablan bastante. Y aclarar en este cuadro que estamos viendo acá, en esta gráfica, que no es una agrupación que estamos haciendo a mano, sino que realmente aquí los datos hablan, ¿verdad? O sea, los datos nos permitieron hacer estas distinciones. Entonces, le estamos poniendo estos nombres a esos grupos de cantones que nos ayudan un poco a entender cómo se diferencian. El primero, los chavistas, como ven ahí, le estamos llamando chavistas, adeptos al Partido Progreso Social Democrático. Tienen un porcentaje de votación, como ven ahí, ese 21,7%, mucho mayor al resto de los grupos, ¿verdad? Entonces está muy dominado esos 19 cantones por los votantes que son Progreso Social Democrático. A diferencia del grupo, voy a brincarme aquí el que dice Nuevos Republicanos, en el cual el partido Nueva República tiene un 28,9% de los votos. Claramente mucho mayor al grupo de los chavistas, por ejemplo, ¿verdad? Y mucho mayor al resto de los grupos también. Son 17 cantones los que conforman sobre todo esta dominancia del partido Nueva República en ese grupo como tal. Y luego el otro que quisiera rescatar, de hecho es el más numeroso, son 24 cantones en total, que como ven ahí, está bastante dominado por una suma de dos partidos que además, como vamos a ver más adelante, están bastante asociados entre sí, y es el Liberación Nacional y el Partido Liberal Progresista. Ahí los coloqué juntos, ¿verdad? Ese 27,3% y el 18,4%. Ahí, Alexander, nada más para hacer la precisión para el televidente que tal vez no está tan acostumbrado a ver este tipo de gráficos, lo que usted metodológicamente hizo fue tomar el voto en todos los cantones, los resultados del voto en todos los cantones, y agrupar por cómo se había dado ese resultado, sumando todos los cantones que habían recibido más votos de Liberación, todos los cantones que habían recibido más votos del PLP, sí, y así. Exacto. Y con eso estableció esas categorías. Sí, sí, de hecho sí. No es una opinión esto que estamos viendo, sino es un dato duro, una foto del resultado electoral. Así es, sí, gracias, don Ernesto. Aquí, de hecho, lo que estamos haciendo ahí es extrayendo los datos, así como decías ahora, de todos los cantones para todos los partidos. Y esa diferenciación se está haciendo en sentido donde dominan más algunos de los partidos, ¿verdad? O un grupo de partidos, como es en el caso de los liberales que estamos llamando. Don Carlos, ¿podemos poner, por favor, a nuestro realizador el siguiente cuadro para que podamos ir explicándolo? Claro. En esta otra gráfica nos pareció muy importante hacer el cruce ahora, ya partiendo de estos grupos que les explicaba ahora, hacer un cruce, una relación con los indicadores que podamos obtener de una fuente como ese Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Estos son indicadores cantonales, igual, a nivel de cantón, que son totalmente oficiales para el país, y nos pareció tres cosas interesantes para relacionar con este comportamiento. Una es un indicador que refleja el bienestar material, de hecho es un índice de bienestar material, o sea, de qué tan bien estamos económicamente. El otro es un tema de escolaridad, el índice de escolaridad, que nos mide también cómo está el tema educativo en cada cantón. Y por último también el índice de desarrollo humano, que es una combinación un poco de temas de económicos, de salud y también en términos educativos. Alexander, sí, ahí de nuevo para tratar de que todos los televidentes nos acompañen en el razonamiento, sí, lo que usted está tratando de ver es de acuerdo a qué zona del país
Sí. Estamos analizando cómo se vive ahí, si tiene acceso a buenos servicios, a buena educación. Sí. Exacto. Es decir, lo que estamos viendo es, hay gente que se moja cuando llueve y hay gente que tiene techo cuando llueve. De acuerdo a esa distribución, ¿cómo votaron? Exactamente. Viendo los resultados, aquí estamos en estas barritas que ustedes ven aquí, ¿verdad? Son comparaciones en cada uno de los grupos con respecto al promedio. Imaginémonos un cantón promedio representativo exactamente cómo es Costa Rica en promedio. Entonces, en el caso, voy a ir un poco de abajo para arriba, porque acabamos de hablar de estos grupos chavistas y los nuevos republicanos. Como ven aquí, esto es muy, muy importante, porque es una distinción que podemos hacer con respecto a otros países inclusive. Y es que no estamos hablando, los nuevos republicanos y los chavistas no estamos hablando al mismo público. Ahora vos decías, hay algunos que se mojan, otros no, ¿verdad? Pero inclusive, entre comillas, los que se mojan, hay algunos que voy a usar esta misma analogía, se mojan un poco más, ¿verdad? Claro. Específicamente los chavistas, como ustedes notan ahí, en lo que es desarrollo humano y bienestar material, andan bastante parecidos al promedio. No están tan afectados en temas económicos, diríamos, ¿verdad? Sin embargo, en educación, como ven ahí en escolaridad, están 8% por debajo del promedio del país. Eso en el caso de los chavistas. O sea, estábamos hablando, de hecho son cantones que están ubicados en el norte del área metropolitana hacia arriba. Estamos hablando de Grecia, Atenas, San Ramón, San Carlos, donde dominan estos grupos chavistas, ¿verdad? Entonces son caracterizados por esto, materialmente bien, para resumirlo así, en escolaridad con un rezago de 8% en promedio. Los nuevos republicanos, sin embargo, estos son los que están afectados en los 3 índices, como ven ahí, y bastante notable con respecto al resto. Están -7, -6 en desarrollo humano, ¿verdad? Y en escolaridad, este dato es el más destacable de este gráfico, -15%, ¿verdad? Definitivamente ese es el grupo que está con mayor rezago educativo. ¿Qué cantones están ubicados ahí? Bueno, Matina, ¿verdad? Limón, Siquirres, Corredores, Golfito. Ese grupo, entonces le estamos hablando entre los chavistas y los nuevos republicanos. Ahora al inicio hablaban de estos antisistema, ¿verdad? Estos dos grupos están hablándole a públicos distintos, ¿verdad? Distintos porque tienen características diferentes. Y muy en contraste, ahora para irnos al grupo de lo que vos decías ahora, de los que no se mojan, claramente, ¿verdad? Los que están ubicados en el área más central del país, los cantones con mayor desarrollo, por ejemplo, La Unión, por ejemplo, Curridabat, Escazú, Santa Ana, tienen un 20% de ventaja en temas de escolaridad prácticamente, ese 19,9 en la barra azul, y 10% y 7% en los temas que tienen que ver con desarrollo humano y educación. Para poder avanzar más rápidamente, le voy a pedir a nuestro realizador que veamos rápidamente estas 3 gráficas, que es el porcentaje de votos de Nueva República según el nivel de escolaridad por cantón. Esta es bastante, digamos, reveladora respecto de ese índice de escolaridad. Veamos la siguiente, Carlos, de una vez para que pasemos rápido. Este es el porcentaje del abstencionismo según el nivel de desarrollo humano. Y el siguiente, esta es la distribución de porcentajes de voto entre Liberación Nacional y el Liberal Progresista, el llamado grupo de cantones liberales. Veamos la última y a partir de esta explicación de la última, que es la distribución total de los votos por perfil de cantón, hacemos entonces el análisis. Tal vez la última apreciación, Alex, antes de entrar ya al análisis de fondo. Perfecto, sí. En esta última gráfica lo que estamos viendo es ahora el total en miles, ¿verdad? En miles la cantidad de votos que hubo en cada uno de estos grupos por cada partido. Esto nos permitiría eventualmente construir escenarios, ¿verdad? Pero vemos claramente en la suma, ¿verdad?, de que los liberales son la barra más alta, o sea, representan por mucho la mayor cantidad de votantes en estas últimas elecciones presidenciales, en comparación con lo que son los chavistas, que prácticamente están a menos de 2/3 partes de ese total de los liberales, y los nuevos republicanos un tanto por debajo de ese grupo de chavistas. Y ahí vemos también dentro de esos cantones cómo se reparten los partidos
Y muy importante hacer notar aquí que en el caso de los liberales hay una asociación fuerte, de hecho en las gráficas anteriores por ahí se veía que hay cerca de 65% correlación entre el voto por Liberación Nacional y el liberal progresista. Sí. Yo creo que es muy importante señalar los demócratas no liberales, que no los especificamos, Sí. que ahí está Frente Amplio y el Partido Unidad Social Cristiana, Sí. ¿verdad? Bueno, cualquiera otro que pueda quedar ahí en esa tipificación. El punto es que si bien es cierto, usted establece que los republicanos o los nuevos republicanos y los chavistas o los rodriguistas, como quiera que se le conozcan, son públicos diferentes, su asociación lleva a considerar que unos podrían seguir, o sea, los nuevos republicanos podrían seguir Sí. con más inclinación a Progreso Social Democrático en segunda ronda, y que los liberales tendrían mayor inclinación a seguir al Partido Liberación Nacional. ¿Por qué esa conclusión, Alexander? Bueno, por un lado, sí hay un nivel de correlación. Voy a empezar por el segundo grupo, como les decía ahora, cerca de 65% de correlación en los cantones que votaron por Liberación, también votaron más alto por liberal progresista. O sea, que esto no es una inferencia política como tal, un supuesto, sino que es realmente el comportamiento que vimos, ¿verdad? Exactamente, el comportamiento que vimos en los datos en estos cantones que estamos caracterizando como liberales, ¿verdad? De otras palabras, el Partido Liberación Nacional tendría alguna opción de buscar ese voto de liberal progresista, ¿verdad? Y por otro lado, también vemos, de hecho en otra de las gráficas que se mostraba ahí, vemos una correlación alta también entre el abstencionismo y el voto total antisistema, como estamos llamando ahí, que es la suma del Partido Social, Progreso Social Democrático, perdón, y el Nueva República, ¿verdad? Cuando sumamos esas dos y lo relacionamos con el abstencionismo, también hay una correlación bastante alta entre las dos. Entonces, lo que estamos infiriendo a partir de los datos es que hay una asociación en esos grupos, ¿verdad? En esos dos, si queremos verlo así, esa separación, esa división de los grupos sociales, y por ende es de suponer que las estrategias vayan por ese rumbo, ¿verdad? De cada uno de los partidos que ahorita están en la contienda final. Don Alexander, me llama poderosamente la atención que usted decía que de estas correlaciones o de este análisis estadístico se pueden establecer procesos, digamos, para ver, ¿verdad? Para poder diseñar, digamos, escenarios. Dos preguntas con respecto a eso, para poder establecer los escenarios. Número uno, el peso poblacional de los cantones no es el mismo, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, usted decía que hay 24 cantones que tienen un comportamiento muy parecido al PLP, Liberación Nacional, estamos hablando de cantones centrales del país que tienen un peso poblacional mayor, aunque los chavistas tengan 19 cantones que pareciera que están muy cercanos a esos 24, pero son de cantones cuyo peso poblacional es relativamente menor. ¿Estoy en lo correcto? Exactamente, así es, exactamente, Gustavo. De hecho, la consecuencia de esto que estás observando es lo que vimos en esta gráfica de las barras esa, ¿verdad? En la que decíamos que es prácticamente el doble lo que tiene el caudal, ¿verdad?, de votos, ese total de votos emitidos en el grupo liberales versus el otro, a pesar de que en los cantones apenas hay 5 de diferencia, ¿verdad? Y la otra pregunta, perdón, es el índice de desarrollo humano, vemos que es un poco el tema de escolaridad, de bienestar material, sí. y por el otro lado lo que decías también de desarrollo humano propiamente dicho, pareciera que hay hay una asociación prácticamente 1 a 1 respecto, digamos, del abstencionismo. Podríamos suponer que efectivamente fuera de la aglomeración metropolitana, donde en los cantones no solamente son más chavistas con menos población, sino que también se ven más afectados, ¿podrían eventualmente tener un mayor nivel de abstencionismo para esta segunda ronda? De hecho, estamos en los escenarios que habíamos corrimos ahí en este ejercicio, estamos suponiendo que el nivel de abstencionismo se mantendría, lo cual se podría discutir. Pero definitivamente, así como lo estás mencionando, el nivel de abstencionismo en esos dos grupos, en el chavistas o rodriguistas, si queremos llamarlo así, es 41%.
Y el nivel de abstencionismo en el de la Nueva República, de nuevo, recordemos que tiene una escolaridad bastante menor todavía en comparación con los chavistas, es 50%. O sea, básicamente estamos diciendo, en esos cantones donde dominó Nueva República, sobre todo, en la primera decisión que está tomando el votante en realidad es ¿voy a votar o no? Y la mitad de la gente decidió quedarse en la casa. Y la segunda decisión es por quién voto, y ahí la gran mayoría, pues al final, o sea, dominó mucho Nueva República. Eso nos habla, por eso les decía al inicio, de entender este árbol de decisión, ¿verdad? Que es muy distinto en el caso de los liberales y en la zona central que vos mencionabas ahora. El abstencionismo, perdón, nada más para terminar, el abstencionismo en los cantones que consideras liberales, ¿cuál sería? Aproximadamente. Está rondando el 30%, está un poquito más bajo que el promedio. No quisiera que termináramos la sección, Alexander, sin establecer otra diferencia que vos haces en el estudio, y es que los liberacionistas y los liberales están más inclinados por, decías, el equipo y el programa de trabajo de gobierno, y los republicanos y los rodriguistas por la figura del candidato, la condición, los valores y, digamos, la autonominación como líderes muy personalistas. Correcto. ¿Es así? Correcto. De hecho, sí, ahora cuando ustedes hicieron la introducción, hablábamos de esta distinción entre lo que es antisistema y prosistema, ¿verdad? Y definitivamente lo que tienen en común estos dos partidos, Progreso Social Democrático y Nueva República, es que su candidato y todo el mensaje de la campaña fue: aquí tenemos una persona, un líder capaz de lograr cambios a corto plazo. ¿A través de qué? A partir de su investidura, a partir de sus capacidades personales. De su determinación. Exacto, de su voluntario, o sea, de qué tan voluntarioso es, ¿verdad? Y no se ponía en primer lugar y no se discutía en primera instancia ni cuál es el programa, ni cuáles son los mecanismos de negociación, cuáles iban a ser los costos y los plazos para llegar a ciertas soluciones, sino que estamos básicamente apostándole a las capacidades de alguien, ¿verdad? Y a las ganas de alguien, a diferencia de todo lo que estamos agrupando en lo que llamamos prosistema, que va desde Frente Amplio hasta liberal progresista, ¿verdad? O sea, también ofrece una gama de, si queremos así, enfoques ideológicos o de posibles soluciones a los problemas que tenemos. Pero va en ese caso, en el prosistema, va muy enfocado en justamente en los programas y en las formas de llegar a esas soluciones, más que en las personas. Alexander, Frank, muchísimas gracias por el trabajo, muchísimas gracias por proporcionarnos esta herramienta que se puede complementar con estudios y herramientas de otra naturaleza, evidentemente, pero que después de la segunda ronda nos va a permitir confirmar algunas de las hipótesis de trabajo que has planteado. Muchísimas gracias también por haber estado con nosotros en el Zoom electoral. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Qué tal? Llegó el 2022 y con ello múltiples desafíos para el país. La COVID-19 sigue aquí, sigue causando estragos en el sistema de seguridad social del país, y también pues enfrentamos un proceso electoral que nos llevará a un nuevo gobierno a partir del 8 de mayo, que también enfrentará múltiples desafíos en materia de economía, en lo social, en lo político, en lo financiero. Estos retos nos involucran a todos y todas, porque tenemos que seguir colaborando con las medidas de protección y pues apoyar al nuevo gobierno para sacar adelante al país. Es una responsabilidad de todos y todas de la que vamos a hablar en Una Mirada esta semana. Acompáñenos. Un viaje por Guanacaste y sus comidas. Dominio documental. La ruta de la rosquilla. Bagaces, Liberia, Nicoya Alta y la Cruz Alta. Además, recetario tradicional de Villarreal en Santa Cruz, Guanacaste. El jueves 24 a las 10 de la noche y el domingo 27 a las 10 de la mañana. Cortesía de la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud. Aquí en 13, Costa Rica Televisión.
Esta semana en El Hombre Ideal. No deberías meterte en esto de Sauveillé. Si tú no quieres, déjame a mí, lo que haga es cosa mía. Venimos de parte del banco, Wanda. Debemos llevarnos su auto. Aquí tiene el acta del retiro de bienes. No bebí demasiado. ¿Primero te equivocas de casa y después de cama? No quiero forzar a nadie que me quiera. Una comedia romántica diferente. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Cómo la política actual se ha visto influenciada por diversos temas y circunstancias. Animales políticos. Programa ganador del Premio Nacional de Cultura 2022. Cada programa con expertos en el tema, los sábados y domingos a las 7 de la noche. En 13, Costa Rica Televisión. Ocho y 27 de la noche, estamos aquí en Suma Electoral, continuamos. Y durante la segunda ronda electoral del 2018, la ciudadanía se polarizó alrededor de las candidaturas de Fabricio y Carlos Alvarado. En aquel momento se disparó un fuerte movimiento de alineaciones, apoyos y adhesiones. Vamos a recordar algunos de esos momentos y luego volvemos para analizarlos a la luz de lo que ocurre hoy. Adelante. En marzo del 2018, durante la campaña de la segunda ronda electoral, el país se polarizó entre las figuras de Fabricio Alvarado, candidato presidencial que impulsaba el Partido Restauración Nacional, y Carlos Alvarado, candidato del oficialista Partido Acción Ciudadana. La sociedad costarricense se dividió abruptamente en torno a los discursos y las figuras de Fabricio y de Carlos Alvarado, y las distintas figuras públicas y sociales se alinearon tomando posiciones explícitas. Una buena parte de la ortodoxia financiera se alineó alrededor del entonces candidato Fabricio Alvarado. Nombres como el del exgerente del BAC San José, Gerardo Corrales, comenzaron a dar su adhesión al entonces candidato de Restauración Nacional. En la misma línea se alinearon el exministro de Hacienda de Laura Chinchilla, Edgar Ayales Esna, el ex candidato, empresario y dirigente liberacionista Antonio Álvarez de Santi, la presidenta de la Cámara de Exportadores, Mónica Araya, el liberacionista y exministro de Agricultura, Alfredo Bolio, y un numeroso grupo de 50 líderes del Partido Unidad Social Cristiana, como la ex vicepresidenta Linet Saborío, el ex diputado Jorge Eduardo Sánchez, los exministros Danilo Chaverri, Ricardo Toledo y el entonces candidato a diputado Pablo Heriberto Abarca. En el fuerte movimiento económico y político que en 2018, durante la segunda ronda, apoyó la candidatura de Fabricio Alvarado, también participó el doctor Rodolfo Hernández, quien había sido candidato por el Partido Republicano Social Cristiano. Al otro lado de las opciones que tuvo la segunda ronda del 2018, Carlos Alvarado recibió el apoyo del ex candidato presidencial del PUSC, Rodolfo Pisa Escalante, y también otra figura histórica entre los socialcristianos, Rodolfo Méndez Mata, le dio su apoyo al entonces candidato del PAC, Carlos Alvarado. Entre las filas liberacionistas, dos dirigentes de mucho peso se inclinaron por la candidatura de Carlos Alvarado: la ex ministra de Salud, María Luisa Ávila, y el ex ministro de Educación durante las administraciones de Óscar Arias y Laura Chinchilla, Leonardo Garnier. En esta segunda ronda electoral del 2022, las candidaturas de Rodrigo Chávez del Partido Progreso Social Democrático y de José María Figueres del Partido Liberación Nacional también han polarizado al electorado. ¿Volveremos a ver un desfile de dirigentes, empresarios y economistas alineados al lado de cada uno de estos candidatos?
ejercitar la memoria para poder hincar el análisis de los hechos políticos que son consustanciales a la vida nuestra, a la vida de la República. Nos acompaña esta noche Roberto Gallardo, un gusto tener al profesor y politólogo aquí con nosotros en el set de Zoom electoral. Roberto, este desplazamiento tan natural, tan normal en las segundas rondas, aquí y allá, podría replicarse ahora. Yo quisiera no solamente observar el fenómeno del desplazamiento hacia las segundas rondas, sino también las causas por las que el desplazamiento se da, porque no son igual, las causas no son iguales en todos los casos. Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos, Roberto. Muchísimas gracias por la invitación, Ernesto, Vilma, Gustavo, y muchísimas gracias a todas las personas que nos ven y escuchan por Canal 3 en este Zoom electoral. Nadie se va a mover mucho antes de que salgan las primeras encuestas, ¿verdad? Eso es un cálculo que se va a hacer también. Vamos a tener probablemente ya algunos resultados del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica la próxima semana. Igual la empresa Enfoques, que tiene un programa de estudio de comportamiento político que dirige el abogado y estratega Mario Quiroz. Vamos a tener esos resultados la próxima semana. Yo creo que, sin embargo, uno puede intuir que hay discursos que se encuentran por debajo. Y no quiero decir subrepticiamente, ¿verdad? Sino que son discursos que tienen diferentes enfoques, pero que coinciden en una crítica al sistema, en un malestar con el estado de las cosas, ¿verdad? Que se manifiesta tan militantemente con los seguidores de Rodrigo Chávez actualmente, pero que forma parte también del discurso de los nuevos republicanos, como los llamó el invitado anterior. Y en general, después de 4 años de discusión de el costo, de la pertinencia, de la eficiencia del Estado costarricense, a partir de la discusión que se dio para aprobar la reforma fiscal, hay mucha gente incómoda con el Estado, hay mucha gente incómoda con las instituciones públicas, hay mucha gente incómoda con el statu quo. Y si bien es cierto, esto se manifiesta de manera diferente, ciertamente creo yo que existe un sector importante de la población costarricense con ese malestar, con esa incomodidad, con eso que hablaba Ernesto, ¿verdad? No todos se mojan, y peor aún, la percepción que tienen algunos de que hay algunos que están empapados, ¿verdad? Y otros apenas les caen unas gotas. Entonces, esas cosas pueden generar también presión hacia arriba, hacia los dirigentes de los partidos políticos, y los pueden inclinar en una dirección u otra. Ya tenemos un primer pronunciamiento institucional, que es el del Partido Unidad Social Cristiana, que dijo: nosotros nos quedamos por fuera, ¿verdad? Don Fabricio Alvarado dijo: estoy en una profunda reflexión, ¿verdad?, para ver qué vamos a hacer. Y algunos otros actores importantes, Eli Feinsack, por ejemplo, el mismo José María Villalta, han manifestado prudencia en este momento. Yo creo que tiene que ver también mucho con responder a sus propias bases, a cuáles son las aspiraciones de esas bases, ¿verdad?, para no quedarse por fuera, para que no les pase lo que le pasó a Rodolfo Pisa hace 4 años, precisamente, ¿verdad?, que Rodolfo Pisa dio su apoyo, se integró al gobierno, se habló de un gobierno de unidad nacional, y finalmente Rodolfo Pisa terminó fuera del partido, precisamente por haber tomado una decisión que en su momento no era apoyada por las bases del partido. Roberto, aquí dos cosas que me pareciera que son, me gustaría que te refirieras. Lo primero es que efectivamente pareciera que a la base de esta división o polarización que se está dando hay una crítica al modelo de desarrollo, no solamente, digamos, al Estado, ¿verdad? Hay una crítica a la forma en que está organizado
la sociedad costarricense como un todo, en donde efectivamente hay un sector boyante de la economía, apegada al sector financiero exportador, y otro agrícola industrial tradicional que se está quedando fuera. Perdón, Gustavo, perdona que te interrumpa, porque también yo creo que las formas son importantes. Y la gente está también un poco en contra de una cierta forma de hacer política. Claro. Un cierto, digamos, no solo la dimensión económica. No solo la visión económica de bienestar, ¿verdad? Sino también la de las formas, ¿verdad? Los mismos de siempre. La tradición, que es una continuación del estado de situación, ¿verdad? A eso iba con la segunda parte de la pregunta. O sea, por un lado está el modelo de desarrollo, que efectivamente hace que unos se mojen, ¿verdad? Y otros se empapen. O unos casi no les llegue y otros se empapen, como bien lo señalabas anteriormente. Pero también creo que no toda crítica al sistema es antisistema, ni toda aprobación al sistema refiere a que uno, digamos, lo aplauda, ¿verdad? Me explico. O sea, aquí creo que hemos estado confundiéndonos, y hay quienes están tratando de polarizar, que efectivamente las formas parecieran que es el vehículo idóneo para polarizar a la población y decir, ¿verdad? Como no te llega nada, entonces efectivamente vos estás en contra del Estado, y de repente no es así. O de repente es alguien que dice, bueno, no, yo no creo que el Estado hay que cambiarlo radicalmente, y pues vos sos pro Estado. No necesariamente, hay cosas que hay que cambiar. Entonces creo que la polarización anda, más bien, te lo pongo por eso en dos partes. Efectivamente, por un lado, digamos, el modelo económico, ¿verdad?, que está pesando muchísimo, y por otro lado las formas, pero las formas también están siendo aprovechadas. Y me parece que es donde se da efectivamente, digamos, la manipulación. El esconder que no necesariamente ser prosistema es aplaudirlo, y no necesariamente criticarlo significa ser antisistema. No queremos quemar la casa, por decirlo, digamos, como lo señalaba Jorge Vargas Cullell. Es que yo creo que hay gente que sí la quiere quemar, ¿verdad? No, de acuerdo. Habrá quienes sí. Yo creo que hay gente que anda con la tea en la mano, ¿verdad? Sí, claro. El descontento tiene un origen orgánico, ¿verdad? Sustantivo. Efectivamente, hay gente que se ha beneficiado más de la transformación que inició este país en la década de los 90. Está claro, ¿verdad? Y los indicadores que tenemos con respecto, por ejemplo, a temas de desigualdad, nos dicen que la cosa se ha ido deteriorando, ¿verdad? Pero además es la forma de la discusión política también. Cuando yo hablo, digamos, de las formas, ¿verdad? Pienso también en qué puede sentir esa gente que vive en zonas periféricas, en donde el Estado, la presencia del Estado es, en el mejor de los casos, tenue, ¿verdad? Cuando ve que la discusión política está dominada por temas que no le atañen completamente. Eso genera un sentido de abandono tremendo, de exclusión, ¿verdad? De pronto hay alguien entonces que parece que está beneficiándose más, aunque sea en términos de la incidencia que tiene la discusión política, ¿verdad? Que otros. Hay miles de voces que no están siendo escuchadas. El otro día teníamos una reunión, un grupo de gente, y pusieron la grabación de uno de los dos candidatos, ¿verdad?, que hacía una crítica muy dura a la institucionalidad, etcétera, ¿verdad? Y todos los que estaban ahí reaccionaron muy compungidos, ¿verdad?, diciendo qué barbaridad, este tono, no sé cuánto. Y yo les hice una observación que se me ocurrió en ese momento, que era: no le pongan atención a lo que él dice, pónganle atención al aplauso al final. ¿Cómo lo está? Claro, ¿cómo lo recibe? El aplauso al final es lo que es significativo. Porque hay gente que está dispuesta a aplaudir un discurso que desde la normalidad le parece a uno que es inesperado. No, tal vez no inesperado, inaceptable, digámoslo con todas las palabras. Pero para quienes la democracia no les ha generado los resultados que le ha generado a un puñado de gente, no tiene por qué tener un apego a la democracia, no tiene por qué tener un apego a las instituciones democráticas. Entonces, Roberto, ¿dirías que una diferencia sustantiva entre la polarización que se produce de cara a la segunda ronda del 2018 y la polarización que podemos estar derivando en curso de cara a esta segunda ronda tiene que ver con un asunto más de fondo? No quiero decir que derechos humanos y matrimonio igualitario no fuera un asunto sustantivo, sobre todo para esa población que no gozaba de un derecho que hoy ya está consolidado en el país, virtud
a fallos judiciales y no justamente al desenlace de esa elección, sino a que ahora estamos hablando de exclusiones para mayores grupos de la sociedad, ¿verdad? Ahí está como muestra de botón las costas, y que entonces esa polarización ya va en términos de los réditos o de la falta de los resultados del sistema democrático como un todo. Yo creo que es incluso más profundo. Yo creo que hace 4 años lo que quedó evidente era que había una buena parte de la población de este país que tenía una visión de mundo distinta. Es una brecha cultural, es que la inequidad económica persistente tiene que generar brechas culturales. Sin las oportunidades que tenemos nosotros de entrar en contacto con el conocimiento, de acceso a internet de banda ancha, de viajar, de estar siendo permeado por distintas visiones, ¿verdad? Es muy fácil que nos perdamos como sociedad. Y lo dicen los datos de Alexander Frank al estudiar el voto por cantón. Hoy hablaba con un colega, amigo común suyo y mío, que está en Suecia en este momento, y el doctor Kevin Casas. Y Kevin me contaba su experiencia, porque cuando se dio la elección de Trump en los Estados Unidos, él estaba en Washington, él estaba trabajando allá. Dice que digamos, la sensación más fuerte que había en Washington el día después de las elecciones en que salió electo Donald Trump, era una sensación de desconcierto, de decir, ¿de dónde salió este país? Este país que votó por este señor y lo eligió, ¿verdad? ¿A dónde estaban? Yo creo que a nosotros nos puede estar pasando algo parecido. Ahora, Roberto, con sentido común muy básico, uno dice, vos das 2 elementos muy significativos. Por un lado, hay gente con la tea en la mano dispuesta a prenderle fuego al país, aunque se quede sin la alfombra. Le prende fuego a la casa, y si salva la alfombra, fantástico. Claro. Y si no la salva... Ernesto, pero es que es una casa que no le da techo a él. Ahí voy, ¿verdad? justamente. Está dispuesto a eso. Hay gente, para decir, muy radicalizada, con un enojo muy potente, pero a la vez muy fundado, porque el Estado no le llega. La pregunta es ¿qué podíamos esperar? ¿Podíamos esperar un resultado diferente con este nivel de inequidad y con este nivel de cortocircuito entre los partidos políticos y la gente? Ernesto, yo creo que es ingenuo que pensemos que si seguimos haciendo las cosas como las hemos venido haciendo hasta ahora, vamos a tener los mismos resultados. Y nosotros pensamos en nuestra institucionalidad como un valor dado, como que va a pasar. O sea, ¿por qué va a pasar algo? No, es que para un grupo de gente, yo no sabría decirte si es mayoritario o si va a resultar mayoritario el 3 de abril o no, pero hay un grupo de gente que no ve ese status quo como lo vemos nosotros. No le otorga el mismo valor, no le otorga el mismo peso simbólico, ¿verdad? Ordenador de nuestra vida social. No. Simple y sencillamente es otro país. Un amigo decía, Por eso es que ya lo digo yo, perdieron todo, no les importaría terminar de perder y algo además, que no les funciona. Además, tenemos 25 años de estarnos acusando, todos los que hemos participado en política, de corruptos todos. Ajá. ¿Quién es el más corrupto, verdad? No, vos sos más corrupto, no todos. En un debate político en que todos son iguales, da lo mismo votar por cualquiera. Sí, por claro. cualquiera. Cualquier opción es válida, ¿verdad? Y a mí me parece que lo que ha faltado es precisamente un examen riguroso, ¿verdad? Que tratemos de acercarnos. Yo he dicho que algo que hay que hacer con ese votante enojado no es criticarlo, no es decirle que es un ignorante, ¿verdad? No es que decirle que no tiene educación. Hay que ir a oír. Y probablemente nos va a costar mucho entender, porque nosotros vivimos encerrados en esta burbuja del Valle Central, en unas condiciones de vida y en unas condiciones de discusión intelectual muy particulares, Sí. ¿verdad? Entonces, yo les puedo decir que yo sigo pensando que este país
sigue teniendo una reserva de mesura y moderación, ¿verdad? Que se va a expresar de cierta manera. Ojalá alcance. Pero, Gustavo, deberíamos empezar a hacernos la idea de no sorprendernos de ningún resultado el 3 de abril. Eso es lo que yo creo. Volvemos a conversar, don Roberto Gallardo, porque esta conversación no termina, jamás podría terminar en estos minutos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Con mucho gusto. Nos deja pensando. Pausa, regresamos. Documentales UNED presenta Artrópoda, una serie que te invita a viajar por el pequeño gran mundo de los insectos. Aquí lo que vamos a hacer es una demostración de cuáles son las técnicas para el montaje y la preservación de diferentes tipos de insectos y el manejo de laboratorio de los insectos. Conozca las técnicas de los que se dedican a su estudio y conservación. Jueves 24 de febrero, 8:30 de la noche. Con repetición, sábado 26 a las 4:30 de la tarde. Por 13, Costa Rica Televisión. Esta semana en Hanako y Ana. Parece una muñeca. Es muy bonita. Esta dama será tu madre desde hoy. Yo, Ayako Daigo, estoy oficialmente comprometida con un médico. ¡Qué bien por ti! ¿Qué le pasó? ¿Se encuentra bien? ¡Gallo! ¿Qué te ocurrió? De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¿Tenés preguntas sobre salud? Aquí encontrarás las respuestas. Los lunes tendrás una cita con un especialista que responderá en vivo todas tus preguntas sobre salud. Cada semana, un especialista distinto abordará un tema nuevo. Consulta en directo por 13 Costa Rica Televisión. Este jueves en Buena Vida vamos a aprender cómo identificar las noticias falsas. Además vamos a conversar con la artista Flora Celedón, la creadora de la hermosa obra de arte que tenemos acá en nuestro escenario. Le esperamos 4:30 de la tarde en 13 Costa Rica Televisión. Estamos de regreso en este Zoom electoral y en este tramo final vamos a hacer un repaso de esta semana intensa en política. Decía Gustavo Araya más temprano que esta segunda ronda electoral se puede decir que empezó esta semana. Empezó a calentar duramente esta semana. Después de un fin de contienda en donde Partido Progreso Social Democrático siguió sin aminorar un poco la marcha, sin bajar el paso. En cambio, Liberación Nacional se tomó una pausa, hizo la pausa y bueno, ahora de nuevo arrancó. Esta semana estuvo intensa. Les propongo que veamos un primer video y luego lo conversamos. Ya para terminar, quiero decirles una cosa. Esto no está ganado. Tenemos al frente un enemigo poderoso, con una estructura sólida y capaz de hacer chorreo de votos para quitarnos esta elección. Así que el deber de todos y cada uno de ustedes es trabajar lo más duro que se pueda. Una abierta advertencia a un probable, supuesto, eventual chorreo de votos que ha degenerado en una discusión en muy diversos foros y ámbitos,
respecto de la transparencia y de la solvencia del proceso electoral. Las explicaciones no han hecho más que complicar las cosas para la dirigencia de Progreso Social, pero le pregunto a Gustavo, esto finalmente pasa como una escaramuza más, el tribunal se ha defendido con uñas y dientes y pareciera que la solvencia que tiene el proceso es suficiente para no salir manchada por estas aseveraciones, pero también pasa sin más factura para los dirigentes de Progreso Social. Esto fue lo que dijo doña Pilar, pero también el mismo candidato en esa misma actividad en Chacarita de Punta Arenas apuntó en la misma dirección del chorreo. Sí, es una lástima porque efectivamente aquí están pasando varias cosas y esto tenemos que tenerlo en consideración. Y hago una aclaración de principio. Normalmente se critica cuando desde la ciencia política decimos que hay una posición populista y entonces evidentemente tiene una connotación negativa, ¿verdad? Y hay quienes dicen, bueno, no podemos hacer otra cosa. Es como cuando pongan a un chef o a alguien que está degustando una alimentación y dice, este es vegetariano, este es carnívoro. O sea, tiene todas las condiciones para señalar que es una campaña populista. Nos guste o no, ¿verdad? Esto es independientemente de si nos gusta o no. Entonces, primer punto, el populismo tiene un manual, pareciera, ya a nivel latinoamericano, a nivel incluso de los Estados Unidos que hemos estado siguiendo, en donde efectivamente una de ellas es señalar al poder electoral o bien al proceso electoral para denunciar de previo cuál si hubiese algún tipo de amaño o algún tipo de situación que eventualmente pudiese producir una pérdida para el sector. Me parece que eso es importante porque esto es prácticamente, digamos, parte de nuevo del manual populista. Tomando en consideración esto, me parece que las explicaciones que se han dado durante esta semana, de nuevo, lo que han hecho es complicar más bien esta posición negativa, y cuando hablábamos de que hay quienes quieren quemar la casa, esta es una de esas posiciones, ¿verdad? No importa si se atenta contra la imagen del Tribunal Supremo de Elecciones. Aquí lo que importa es un principio mayor que es la alerta o es efectivamente, digamos, hacer un llamado, ¿verdad? Que efectivamente no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque candidatos, el propio Tribunal Supremo de Elecciones, medios de comunicación los han desmentido. Señalar que puede haber un chorreo de votos, pero que no se va a presentar porque el Tribunal Supremo de Elecciones no va a ser cómplice, es un absoluto contrasentido desde todo punto de vista argumental. No tiene lógica de la más mínima. Entonces, ¿cuál es el principio acá? La campaña populista tiende a ser una campaña de cañonazos, tiende a ser una campaña que, digamos, de alguna manera enciende los fogonazos, de manera tal que los medios de comunicación y el resto de la ciudadanía les preste atención. Típica con Trump, ¿verdad? Hacía una acusación o medio de comunicación precisamente para volver los focos de atención sobre ellos. La campaña es muy fácil porque no tienen que hacer ningún gasto de inversión para que efectivamente sean noticia. Lo que corresponde a campañas no populistas es completamente diferente. ¿Por qué? Porque tienen que ir a buscar, como lo dijo don Alexander, ver cuáles son efectivamente los liberales de acá, cuáles son los molestos de allá. Perdón, Gustavo, no importa que la noticia sea negativa. No, exactamente, no les importa. Y del lado de las personas que lo aplauden, que esto efectivamente, como dice Roberto, aquí lo importante es el aplauso. Del lado de las personas que lo aplauden, no les importa si es negativo o no es negativo, mira, es una persona fuerte, es una persona que está dispuesta a efectivamente tomar posiciones férreas, ¿verdad? Incluso a derrotar o a votar una democracia que efectivamente pareciera no funcionarles a estas personas. Esa es una parte, perdón, porque ahora estamos sí colgados de tiempo. Esa es una parte de la campaña y la otra, Ernesto, es la que transita por la puesta en escena de los spots que ya están circulando. Vamos a ver los dos videos de campaña nuevos que salieron esta semana y de alguna manera ustedes analizarán un poco cómo se posiciona cada candidato de cara a su público. Vamos a verlo, los dos juntos. Saber que voy a pagar el precio justo por el arroz, las medicinas y la electricidad me haría feliz. El 8 de mayo firmaré los primeros decretos para bajar el costo de la vida. Tomaremos medidas valientes y directas que le darán un respiro a su presupuesto. La corrupción nos ha robado todo. Que no nos robe nuestra sonrisa. Volvamos a ser el país más feliz del mundo. Para este 3 de abril quiero proponerte algo.
quiero proponerte que no votes en contra, sino que votes a favor de todas las mujeres para que vivan libres de acoso y se respeten sus derechos. Vota a favor del sonido, a favor del movimiento, del color, de las palabras, porque este país se merece un alma y eso es la cultura. Vota a favor de los árboles, los osos perezosos, las lapas, los monos. Vota a favor de los ríos, los océanos y de toda esa vida que querés proteger. Porque solo así se construye destino, con ideas ambiciosas y proyectos de largo plazo. Recordá que nuestros abuelos no votaron en contra de la guerra, votaron a favor de la paz, porque solo así se sueña con ser un país capaz de abolir el ejército. Votá a favor de este país que defendés con orgullo, no votés en contra de alguien. Votá a favor de lo que querés que suceda, votá a favor de Costa Rica. Es obvio que el Partido de Liberación Nacional ha hecho un viraje completo en la presentación de un mensaje donde va sacando de escena la bandera del partido para ir incorporando, tratando de atraer nuevas audiencias. Y por otro lado, Progreso Social intenta captar adhesiones con la argumentación de volvamos a hacer el país más feliz. Lo que no me queda claro, Gustavo, y con eso quisiera que hicieras el cierre del análisis, porque esta noche estuvo muy apretada de contenido, es si ese mensaje de Progreso Social no es un poco contradictorio con la retórica, digamos, más confrontativa que en el día a día, que es el complemento de los spots de la campaña, ¿verdad?, se va produciendo en términos de una agrupación, digamos, que busca mucho confrontación y exposición mediática. Tres condiciones muy rápidamente. Una es lo que se llama un contrasentido en términos cognitivos para la población. Encontrar un candidato que ha estado en contra de, que ha estado siendo el candidato más fuerte, ¿verdad?, de ataque y demás, y de repente buscar el país de la sonrisa. Es una contradicción. Dos, bajar el costo de la vida por decreto no se puede hacer. Y la corrupción no es que nos haya robado todo, se ha robado cosas, pero no es necesariamente que se ha robado todo. Hay muchos problemas mucho más complejos y eso es un tema del populismo, ¿verdad?, que efectivamente sobresimplifica los problemas. Estamos ya sobre el ángulo, pegando en el poste izquierdo en el ángulo. Nos vemos el próximo miércoles. Gustavo Araya, Vilma Ibarra, muchísimas gracias. Nos quedó cortísimo el programa. Nos vemos el próximo miércoles. Chao. A continuación, RT Reporta.